Amistad y Restauración. Casa Amistad y Restauración es una asociación civil legalmente constituida. Nace del corazón de Dios para alcanzar a las personas que sufren y tienen problemas con su manera de beber y por el consumo de drogas. El método es Jesucristo, que trae libertad a los cautivos. Nos basamos en la palabra de Dios que nos dice en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Pues, ¿está listo para recibir la palabra de Dios? Amén. Bueno, pues recibimos con un fuerte aplauso. El día de hoy nos comparte la palabra de Dios José Hernández. Adelante. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, se escucha. Muy buenas tardes, muchachones, ¿cómo están? Bendecidos. Victoria. Eso, gloria a Dios. Ok, pues hoy Dios nos ha dado la oportunidad de poder venir a compartir su palabra con mucho gozo, pero también con muchas responsabilidades, venirse a parar aquí, porque no venimos a hablar de nosotros, sino a hablar de la palabra de Dios, y eso la verdad que es una gran responsabilidad. Pues antes de empezar, vamos a poner esto en manos de Dios, para que sea Él el que dirija esta reunión. Bendito Padre, alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana, Padre hermoso, porque reconocemos y declaramos que solo tú eres digno, Padre bendito, que solo tú eres Dios, que después de ti no hay absolutamente nada ni nadie que merezca nuestra adoración, nuestra alabanza, Padre hermoso. Te pedimos en esta mañana, por cada uno de los que estamos aquí presentes, que nos des unos oídos sensibles para poder escuchar tu palabra, que nos des entendimiento, Padre bendito, que abra nuestra mente, pero principalmente te pedimos que abra nuestro corazón, Padre hermoso, para que podamos recibir, podamos entender todo lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, Padre hermoso. También te doy gracias por cada una de las familias aquí reunidas, Padre. Yo las bendigo en el nombre de Cristo Jesús, Padre, para que todo lo que pase el día de hoy pueda ser tú glorificado. Cada cosa que hagamos seas tú, Padre bendito, el que lleve toda la adoración y nuestra alabanza. Todo esto te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, pues miren, yo le puse como título a esta conferencia, dice: Dios me está buscando. Dios nos está buscando, ¿ok? Pero, ¿qué clase de persona busca Dios? Dios me está buscando, pero sí hay que hacernos una pregunta: ¿qué clase de persona es la que está buscando Dios? Miren, yo les voy a leer ahorita algunos versículos que tengo aquí anotados, no lo busquen, y ya ahorita conforme vayamos dando la conferencia, vamos buscando las demás citas. Son varias las que les voy a leer. Entonces le digo, Dios me está buscando, pero ¿qué clase de personas busca Dios? En Juan 4:23 dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Aquí lo que vemos que dice que Dios busca adoradores de espíritu y verdad, en espíritu y en verdad. Pero algo importante dice que el Padre busca a estos adoradores. Ahorita estuvimos adorando, estuvimos alabando, pero la principal alabanza, la principal adoración es mi obediencia. Mi obediencia a lo que dice la palabra de Dios. Es la mejor manera que podemos alabar a Dios. Podemos danzar, podemos bailar, podemos estarnos hasta postrando. Y eso no es malo, es bueno. Pero lo que principalmente busca Dios en nosotros es que obedezcamos su palabra. Ok, aquí en Mateo 15:8 nos dice: este pueblo de labios me honra, mas el corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo está diciendo Jesucristo. O sea, muchas veces podemos adorarlo y estar gritando y estar diciendo muchas cosas. Podemos traer playeras como las que traemos ahorita, traíamos ayer que fuimos a Pachuca. Podemos traer eso, pero eso puede ser nada más de labios. Entonces dice aquí nuevamente Jesucristo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahí vaya una pista. Lo que Dios está buscando, mi corazón. ¿Ok? Proverbios 26 nos dice lo siguiente:
muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Pues aquí decir que no es fácil. Aquí Dios está buscando una persona de verdad. De verdad, pero dice Dios, ¿quién lo hallará? Es fácil encontrar una persona que verdaderamente honre a Dios, ¿no? Aquí lo que estamos dice, ¿quién lo hallará? Dice Dios. ¿Ok? Ezequiel 22:30 dice, y busqué entre ellos hombres que hicieran vallado y que se pusieran en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, pero para que yo no la destruyera, dice, y no lo hallé. O sea, dice que Dios estaba buscando quién se pusiera en la brecha, quién se pusiera al frente del pueblo, dice Dios, y no encontré uno solo, no lo encontré. ¿Ok? Miren, vamos ahora, leo Hechos 13:22, dice, quitando se está refiriendo al rey Saúl, que fue desechado el rey Saúl. Quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado, o sea, he encontrado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces aquí ya encontró una persona. Dios, después de que estuvo buscando, dice que encontró a David, una persona conforme a su corazón. Pero bien importante, creo que aquí está la clave, dice, quien hará todo lo que yo quiero, está diciendo Dios. Lo que Dios quiere es perfecto, todo lo que Dios quiere es perfecto, agradable y perfecto. Entonces, pero eso es el punto importante. Si yo verdaderamente quiero adorar a Dios, tengo que hacer lo que Él me dice que haga. Si quiero hacer yo las cosas a mi manera, pues no soy conforme al corazón de Dios. ¿Ok? Entonces, el título dice, Dios me está buscando. ¿Ok? Pero ahora vemos qué es lo que Dios busca en nuestros corazones. Aquí vemos que habla acerca del corazón, que encontró a David un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué es lo que busca Dios en nuestros corazones? Entonces tenemos que estar conforme al corazón de Dios. Eso es importante. Nuevamente aquí yo les leo varios versículos, no los busquen todavía. Deuteronomio 6:5 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces es importante, lo tengo que buscar de todo corazón, no nada más de labios para afuera, de todo corazón. Cuando yo busco a Dios de todo mi corazón, tengo que dejar tantas y tantas cosas que para mí pudieran ser, o yo creer que son importantes, pero si verdaderamente estoy creyendo en Dios y diciendo que yo creo en Dios, tengo que dejar todo, absolutamente todo lo que me estorba y buscar a Dios de todo corazón. ¿Ok? Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces ya estamos viendo dónde está, dice, el corazón. Lo que busca Dios en nosotros es nuestro corazón. Mateo 22:37 dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Podrían decir, oye, pues ya no lo repetiste, no lo dijiste en Deuteronomio 6:5 y ahora no lo das en Mateo 22:37. Pues está reafirmando. Una viene en el Antiguo Testamento y otra parte, la que les acabo de leer, viene en el Nuevo Testamento. Jesús nos está reafirmando lo que está buscando de nosotros, que lo amemos con todo nuestro corazón. ¿Ok? Hebreos 10:22 nos dice lo siguiente, acerquémonos con corazón sincero. Nos tenemos que acercar con un corazón sincero. Hay mucha hipocresía dentro del pueblo de Dios, ¿sí? Tristemente, sí. A la gente que más conocía de la palabra de Dios, que eran los escribas y fariseos cuando Jesucristo vino aquí a este mundo, era la gente que más conocía de la palabra. Los que lo debieron haber reconocido que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. Y sin embargo, Jesús fue muy duro con ellos, les habló muy fuerte y les dijo, hipócritas.
Por dentro, por fuera están así muy relucientes, dice, pero por dentro están podridos, porque era hipocresía. Entonces dice, acérquense con un corazón sincero. ¿Qué quiere decir esto? Sin hipocresía. Si verdaderamente queremos algo con Dios, que seamos sinceros. Dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice, purificados los corazones. Lo único que puede purificar, lo único que puede limpiar mi corazón, mi mente, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Por eso que esto no es de domingos, esto es toda la semana. Tenemos que buscar a Dios. ¿Para qué? Para que Él empiece a hacer esa transformación en mi vida. Mi corazón está lleno de tantas cosas que necesita ser limpiado. Y solamente la palabra. Si yo me la paso todo el tiempo en mi celular, entre semana, haciendo cosas, al fin del domingo, pues voy a la congregación y ahí Dios que me limpie. No, esto es todos los días, y cada ratito tenemos que dejar que Dios nos esté limpiando a través de su palabra. Ok, Proverbios 23, 26 nos dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Pero aquí Dios nos está diciendo, dame. Dios va a llegar y va a tomar mi corazón. ¿No? Es una decisión que yo tengo que hacer de darle mi corazón a Dios. Si yo no he tomado la decisión, si yo nada más estoy aquí, pero no he tomado la decisión de entregárselo, Dios va a respetar mi decisión. Entonces Dios lo que me está diciendo aquí, dame tu corazón, es una decisión que yo debo de tener. ¿Ok? Entonces vemos aquí que lo que busca Dios de nosotros es nuestro corazón. Miren, buscando dentro de la palabra, yo buscaba algo, hasta le pedí a mi esposa que me ayudara a buscar algo acerca, si podíamos encontrar algo acerca, que dijera un versículo, cuál era el corazón de Dios, y no lo encontramos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo encontramos? Porque toda la palabra, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, es el corazón de Dios. Todo, absolutamente todo. Podemos encontrar de repente, o no de repente, alguien muchas veces, que Dios nos empieza a corregir, que es dura la palabra, pero ese es el amor de Dios, eso es el amor, ese es el corazón de Dios, y es lo que busca Él de nosotros. Dice su palabra que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que Dios busca de nosotros. ¿Lo tenemos? Por supuesto que lo tenemos, nada más que muchas veces somos de corazón duro y no lo queremos sacar. Entonces es lo que busca Dios. Ok, entonces miren, aquí yo les voy a dar una lista de lo que es Dios. Dice, Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, de gracia, de sabiduría, de justicia, de gozo, de pureza, de santidad, de bondad. Como yo les decía, toda la palabra, toda la Biblia es el corazón de Dios. Ahí nos versión, dije, voy a ver si encuentro algún versículo. No lo hay porque toda la palabra es el mismo corazón de Dios. ¿Ok? Lo que busca ¿por qué nos busca Dios? ¿Por qué regularmente nos está buscando a Dios? Porque de Él salimos. Y Él lo que quiere, lo que anhela, es que a Él regresemos. Recordemos que aquí nada más estamos de paso, somos extranjeros en este mundo. Esta no es nuestra nacionalidad. Nuestra nacionalidad es en su presencia. Y Él lo que anhela es que regresemos con Él. Por eso que constantemente nos está hablando de la palabra de Dios. Ayer que fuimos a Pachuca, precisamente, pues regresamos muy felices, muy contentos de la respuesta que hubo allá. La gente ya había conocido la palabra, pero los que le compartían ya tienen desde la pandemia que no iban. Entonces, que estaban esperando que fuera alguien a darles alimento espiritual. Estaban esperando, y por eso Dios nos envió para allá. Pero aquí muchas veces podemos estar completamente, sentados, oyendo constantemente, todo el día estoy oyendo la palabra de Dios y no la consideramos. Cuando hay gente que está anhelando que vayamos o que vayan a compartirles de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios nos está buscando para que regresemos a Él. Miren, aquí si gustan buscarlo ya, Lucas 13:34. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos
como la gallina a sus polluelos bajo sus alas, y no quisiste. Así está Dios con nosotros, siempre nos está buscando, siempre está queriéndonos proteger, pero dice, ¿cuántas veces lo ha querido hacer? Y no quisiste. Dios nos está buscando hace mucho tiempo, y nos quiere proteger. Así alguien ha visto como una gallina protege a sus polluelos, los cubre con sus alas. Así es Dios con nosotros, y es lo que quiere hacer Dios, y lo quiere, y lo sigue haciendo. Quiere que regresemos. Dice, pero sin embargo, no quisiste. Yo te busco, y sin embargo, no quisiste. ¿Ok? Pero ahora vamos a ver. Aquí vemos, ya hablamos acerca de David, que dice que era conforme al corazón de Dios. Vamos a 1 Samuel 13, versículos 13 y 14. Primera de Samuel 13, versículos 13 y 14. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios, que Él te había ordenado. Pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual el Señor ha designado para que sea príncipe de su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. ¿Okay? Entonces David fue el segundo rey del pueblo de Dios después de Saúl. Saúl fue desechado, pero aún podemos ver cómo Dios en su misericordia, en su infinito amor, le dio la oportunidad a Saúl. Dios en su infinito amor le dio la oportunidad a Judas. Ese es el amor de Dios, nos da la oportunidad. Pero aquí vemos que este Saúl fue desechado porque no siguió las ordenanzas de Dios, y fue desechado, y buscó un hombre conforme a su corazón, y lo halló en David. ¿Ok? Entonces podemos decir, Dios busca personas perfectas, Dios busca gente que sea perfecta, que tengan esa perfección. Dios llama a ese tipo de personas, ¿no? No sabemos que no. Miren, aquí saqué una lista, pudiera haber mucho más en la palabra de Dios acerca de personas que Dios llamó. Miren, por ejemplo, Dios llamó a Noé, y Noé, sabemos todos que Noé se emborrachó. Moisés mató a un egipcio. Abraham mintió acerca de Sara. Jacob era mentiroso, tramposo. Rahab era prostituta. Sansón tenía problemas con las mujeres. David tuvo una aventura y hasta fue asesino. Salomón fue un mujeriego y levantó templos a otros dioses. Jonás huyó de Dios. Elías se deprimió y tenía tendencias suicidas. Judas entregó a Jesús. Pedro lo negó. Tomás dudó. Y Pablo perseguía y mataba a su iglesia. Todos estos personajes fueron llamados por Dios. Entonces Dios llama a personas perfectas. Ya vimos cómo cada uno de ellos tenía algo que le estorbaba. Miren, en 1 Corintios 1, 26 al 29, dice, pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dice, y lo despreciado, lo menospreciado. Mucha gente muchas veces nos ha despreciado, nos ha menospreciado a nosotros. Y puede ser por nuestra apariencia, por nuestra pura apariencia. Mucha gente nos desprecia, nos menosprecia. Tú, un hijo de Dios, tú puedes hacer algo para la obra de Dios. Tú no leíste, tú no has leído, tú no has tomado el instituto, tú no puedes compartir la palabra de Dios.
y regularmente esa gente que más ha estudiado la palabra de Dios, que ha tomado un curso y otro curso, son los que más se jactan y se sienten que son sabios, que conocen la palabra. Pero dice aquí que la palabra, que Dios no agarra a ellos, sino que agarra a lo débil. O sea, lo importante es que yo esté dispuesto, que yo me acerque, aunque no importa la condición en que yo me acerque, pero que me acerque con esas ganas y rendirme a los pies de Jesucristo, y Él se va a encargar de prepararnos para la obra de Dios. Pero si yo tengo un corazón dispuesto, ¿ok? Y vamos a la segunda de Samuel 11, del 1 al 4. Estamos viendo que Dios vio en David un corazón conforme, su corazón conforme al de Dios, pero vamos a ver qué pasa con David. Dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyendo los amonitas y sitiando a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Entonces aquí lo primero que vemos es que dice que no salió. David no salió, se quedó. Él debería de ir, estaban en la guerra, él debía de ir al frente de su ejército. Sin embargo, se quedó, pero David se quedó en Jerusalén. Dice el versículo 2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces lo primero que vemos es que nada más estaba, en lugar de estar donde debía de estar, que era en la guerra, que se andaba paseando. Y luego dice que se estaba en la ventana de chismoso, y dice que vio. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos viendo. Muchos se la pasamos todo el tiempo con el celular. ¿Qué es lo que estoy viendo? Dice, y vio desde ahí ya estaba, ya estaba fuera del lugar, no estaba donde debía de estar, y estaba viendo algo. Vamos a ver qué más sigue. Dice el versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ok, pues por no estar a donde debe de estar, y por estar viendo lo que no debía de estar viendo, pecó David. Se acostó con alguien que no era su esposa, alguien que era casada, y pecó, pero sin embargo dice la palabra que era conforme al corazón de Dios. Entonces yo me hago la pregunta, entonces si David cometió esto, ¿cómo puede ser posible que sea conforme al corazón de Dios? Podemos hacernos esa pregunta. Se metió con alguien que no era su esposa, y no sé, yo me imagino que hasta la violó. Entonces es algo grave, y también se convirtió en un asesino por estas. Ahorita vamos a seguir leyendo. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué pasa con David. ¿Por qué Dios dice que es conforme a su corazón? ¿Qué es lo que Dios vio en David? ¿Ok? Miren, vamos a primera de Samuel 16, del versículo 7 al 12. Dice, y el Señor respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque el Señor no mira lo que miran los hombres, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Entonces llamó Isaías a Abinadab, y le hizo pasar delante de Samuel, el cual llamó Isaías a Abinadab, el cual dijo, tampoco a ha escogido el Señor. Hizo luego pasar Isaí a Samá, y le dijo, tampoco a ha elegido el Señor. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha escogido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Dijo Samuel a Isaí, envía
por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo, levántate, úngelo, porque este es. No, aquí podemos leer que dice, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. No fue por eso que Dios lo escogió, sino por lo que tenía en su corazón. Pero si podemos ver, detectar, era menospreciado hasta por su padre. Él estaba, ¿sabes qué? Va a venir Isaí a ver quién, a ver a mis hijos, pero no, tú quédate para allá, tú no tienes ninguna importancia, ¿no? Oye, ¿son todos los hijos que tienes? No, sí tengo otro, pero está por allá cuidando ovejas. No, pues no nos vamos a sentar a la mesa hasta que no venga. Y va, y resulta que era el elegido. Muchos de nosotros podemos ser despreciados hasta por nuestros padres, por mucha gente. Pero si yo tengo un corazón dispuesto, yo soy el elegido de Dios. ¿Ok? Si vamos claros hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Cómo vamos a ir? Vamos a ver, vamos a detectar qué fue lo que Dios vio en David. ¿Ok? Porque ya vimos que cometió un pecado de adulterio, pero sin embargo Dios lo escogió. Pero ok. Pero entonces, ¿qué es lo que tenía David en su corazón que agradaba a Dios? ¿Qué es lo que David tenía que agradaba a Dios? El primer punto, David confiaba que sus batallas las peleaba Dios. ¿Yo en quién confío? ¿En quién confío? Cuando tengo problemas, si estoy enfermo, al primero que corro es al doctor. Cuando tengo algún problema legal, al primero que corro es a buscar un abogado. ¿En quién confío? No es que no tenga que ir al doctor, que ni tenga que buscar un abogado, pero tengo que pedirle que Dios me guíe. Al primero que tengo que buscar, es lo que hacía David. Vamos a ver, 1 Samuel 17, del 45 al 47. 1 Samuel 17, del 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Dice, tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy mismo en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuerpos de los filisteos y a las aves de los cielos y de las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Entonces aquí en ningún momento David se está dando la gloria para él. Él venció, aquí está hablando de Goliat, él venció al filisteo, pero sin embargo está reconociendo que quien le dio a ganar la batalla fue Dios. Reconocer. Yo puede ser que yo tenga un logro que hasta en la escuela yo me saque un 10 y que diga, pues porque toda la noche estuve estudiando, ¿no? Por eso yo me la gané, yo me gané este 10. No, hay que darle la gloria a Dios. Dios me da la sabiduría, Dios me da el entendimiento. Entonces siempre darle la gloria a Dios. Es el primer punto que Dios vio en el corazón de David, que le daba la gloria a él. El segundo punto, David respetaba a los ungidos de Dios. Es decir, David tenía misericordia. 1 Samuel 24, del versículo 3 al 6. Y cuando llegó a un redil de las ovejas, en el camino donde había una cueva, entró Saúl con ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que el Señor, que te dijo el Señor, he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó su corazón de David,
porque había cortado la orilla de la mano de Saúl. Y dijo a los hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Dios, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Dios. Entonces, Saúl estaba persiguiendo a David, y no nada más para hablar con él o decir unas cuantas cosas, lo que andaba buscando para matarlo. Y en ese momento podemos ver que entró a una cueva y Saúl estaba durmiendo. David lo tenía en sus manos para matarlo. Y aún la gente de David le decía, ahí está, mira, Dios ya te lo puso, pues mátalo. ¿Y qué dijo David? Dios me guarde. Pero dice aquí que Dios, dice, después de esto se turbó su corazón. ¿Quién nos turba el corazón? El Espíritu Santo nos muestra lo que tenemos que hacer. Ahí seguramente el Espíritu Santo le dijo a David, no, detente. Entonces le perdonó la vida a Saúl. Eso es tener misericordia. Muchas veces nosotros no podemos tener misericordia ni con mi hermano que está a un lado. Nos vamos con todo sobre de él, por cualquier cosa, y hablamos mal de él. Y está bien, pues le voy a contestar, pero nada más porque le tengo que contestar, pero me cae mal, no lo soporto. Y sin embargo aquí David tenía misericordia. Muchas veces no podemos tener ni así de misericordia. Eso es otro punto que Dios encontró en el corazón de David. ¿Okay? Miren, Oseas 6:6 nos dice, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Yo puedo estarme aquí postrando y yendo a bailar a Chalma, yendo a hacer peregrinaciones y irme caminando no sé desde dónde, pero dice Dios, porque misericordia quiero y no sacrificios. Yo puedo decir, no, ya hice el sacrificio, ya me postré aquí media hora. ¿Sabes qué? Tú ya me sales debiendo. Ya me debes, ahora tú ya me debes. Yo ya hice lo que tengo que hacer. Ya hice el sacrificio. Pero dice la palabra de Dios, no, eso no quiero, misericordia quiero. Dice, más conocimiento de mi palabra. Que verdaderamente me obedezcan. No hay mejor sacrificio que la obediencia a su palabra. Pero para que yo pueda obedecer su palabra, ¿qué tengo que hacer? Conocer su palabra. Si yo no leo su palabra, no voy a saber qué es lo que Dios me está pidiendo que haga. Y puedo decir, pues ya voy el domingo, ya hice el sacrificio, mira, tiene otras cosas que hay, pero voy a hacer el sacrificio de ir el domingo. Y ya con eso más que suficiente, dice Dios, no, yo no quiero eso, no quiero esos sacrificios, yo quiero que me obedezcas. Pero para que me obedezcas, conoce mi palabra. Para eso, ese es un verdadero sacrificio. ¿Ok? Vamos a ver qué nos habla más de la palabra acerca de esto. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Quiero corregir el pecado que tengo? Pues debo de tener misericordia y verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Entonces quiero corregir lo malo que yo tengo, pues tengo que tener misericordia con los demás y tener conocimiento de la palabra. Pero si yo me la paso perdiendo el tiempo toda la semana leyendo cosas que no tengo que leer, pues qué conocimiento voy a tener de la palabra. Cuando me llegue la prueba no voy a estar preparado para poder corregir ese pecado. Entonces voy a caer en esa tentación. ¿Por qué? Porque no estoy preparado, no conozco la palabra de Dios. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo quiero que la demás gente tenga misericordia de mí. ¿Sí? Pues yo tengo que ser misericordioso primero con los demás. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Alcanzarán misericordia de quién? De Dios. ¿Quiero tener la misericordia de Dios? Pues tengo que tener misericordia con los demás. Eso es lo que tenía David en su corazón. ¿Tenía errores? ¿Cometía pecados? Sí, por supuesto. Pero algo bien importante. David cometió un pecado de adulterio. Se arrepintió y nunca más lo volvió a cometer. Yo puedo estar diciendo, pues si le pido perdón a Dios, Dios yo sé que es bueno y me perdona. Y sí, efectivamente, es bueno y me perdona. Pero yo cometo este pecado. Y como Dios es bueno y me perdona, lo vuelvo a cometer. Y lo vuelvo a cometer. Y lo vuelvo a cometer una y otra vez. No hay ningún arrepentimiento. Más bien agarro a Dios de juego. Dicen, pues para eso está Dios, para que me perdone.
Dios tiene misericordia. David en su corazón, él sí cometía errores, sí tenía pecados, se arrepentía y nunca más los volvía a cometer. ¿Ok? El tercer punto, David era un hombre que tomaba en cuenta a Dios en absolutamente todo. Para todo lo tomaba en cuenta. Primero de Crónicas 14, del 8 al 10. Primer libro de Crónicas 14, del 8 al 10. Dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido, rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos a buscar a David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Rafiaim. Entonces David, dice aquí, David consultó a Dios. David consultó a Dios diciendo, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y el Señor le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Iba a salir a la batalla. Aquí hay muchos batalleros. Consultan a Dios antes de salir, o nada más salen por salir. Ajá. Iremos, dice, y dice, consultó David a Dios. Y cuando yo consulto a Dios, siempre voy a obtener una respuesta. Esa respuesta que yo obtenga de parte de Dios, puede ser que sea conforme a lo que yo le estoy pidiendo. Pero muchas veces puede ser que me diga, no vayas. Y si yo tomo la decisión, ok, ya consulté a Dios, pero entonces Dios ya me dijo que no. Pero sin embargo, yo me voy. Entonces, ¿sirve de algo entonces consultar a Dios? Si yo consulto a Dios y tengo la respuesta, y si Dios me dice no, pues no lo tengo que hacer. Pero si yo le pregunto a Dios y de todas maneras voy a hacer lo que yo quiero, pues ¿de qué sirve estarlo consultando? Es algo que David hacía. Estaba saliendo de la batalla, saliendo de la guerra, pero antes de salir dijo, consultó David a Dios, voy, salgo, y dice Dios, sal, yo los entregaré en tus manos. Vamos a obtener siempre una respuesta de Dios cuando yo lo consulte. Un cuarto punto, David era un hombre, era un rey que conocía sus errores y sus pecados y sabía escuchar y se arrepentía de corazón. A ver, miren, vamos a 2 de Samuel 24:10. Esta parte, David era un rey. ¿Alguien le podía decir algo al rey? Algunas veces hemos visto películas donde el rey era la máxima autoridad. ¿Alguien se atrevía a decirle algo al rey? Aquí yo creo que en la actualidad ya los presidentes de aquí de México ya se les puede hacer preguntas, pero antes, lo que usted diga, señor. ¿A qué hora son? Preguntaban los, no sé si era cotorreo, de veras, le preguntaban a los presidentes de aquí de México, ¿a qué hora son? La que usted diga, señor. Nadie se atrevía a contradecir a un presidente, y mucho menos a un rey. Pero vamos a ver qué es lo que tenía David. Digo que David sabía reconocer. 2 de Samuel 24:10 dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David al Señor, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora el Señor, oh Señor, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Yo he pecado. Reconocemos nuestros pecados, reconocemos lo que nosotros hemos hecho mal, cuando nos interesa, cuando yo hago algo fuera de orden. Aquí David era el rey y estaba reconociendo, hizo un censo que Dios no le dijo que hiciera, y sin embargo David se dio cuenta y dijo, yo he pecado. ¿Y qué le dice a Dios? Dice, te ruego que quites el pecado de tu siervo. Lo primero que tengo que hacer es reconocer que lo que yo estoy haciendo está mal. Reconocer, y eso es tener, porque muchas veces nuestro orgullo no nos permite hacer este tipo de declaraciones. Señor, quítame, ayúdame a quitar porque yo he hecho locamente, yo he pecado contra ti. Entonces, era un rey que aparentemente no le tenía que entregar cuentas absolutamente a nadie. Salmo 51, del 1 al 3 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Nuevamente les digo, está hablando el rey de una nación, y dice, yo reconozco mis pecados. Eso es lo que tenía David en su corazón, que era agradable para Dios. Reconocía que estaban haciendo las cosas mal. ¿Okay? Otro punto, fue un rey que sabía escuchar. Segunda de Samuel 12:7. Miren, aquí yo creo que todos hemos escuchado o sabemos la historia de cuando David tomó a esta Betsabé y luego Dios manda al profeta Natán a que hable con David. Nuevamente estoy diciendo, va a hablar con el rey. Manda a un profeta a hablar con el rey. Resulta que hay una historia, no lo vamos a leer, una historia que dice que había un rico y un pobre, y llegan unos caminantes, llegan unas personas que no llegaron allá al lugar, y que una familia tenía un corderito, que lo trataban como un miembro de su familia. Desde chiquito lo habían creado, estaba ahí con ellos, y él era el pobre, y el rico tenía muchos animales, pero no quiso matar uno de sus animales, el rico. Entonces, ¿qué hizo? Tomó el ciervo que tenían ahí en esa familia y lo mató para darle de comer a los caminantes. Entonces, cuando Dios manda a Natán diciéndole lo siguiente, segunda de Samuel 12:7, dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho el Señor, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Porque aquí David mismo, cuando le contaron esta historia, cuando Natán está platicando esta historia de lo que hicieron y que sacrificaron el siervo de la familia pobre, David mismo se echó la soga al cuello y dijo, pues qué maldad ha hecho esta persona, este rico, que pague 4 veces por lo que acaba de hacer. Y es cuando Natán le dice, ¿sabes qué? Esa tal persona eres tú. Imagínate que al rey alguien llegue y le diga, ¿sabes qué? Dios me mandó decirte esto. No cualquiera se atrevía. El rey podía decir, ¿sabes qué? Ponle en la cabeza. En la actualidad, muchas veces podemos decirle hasta de un pastor, no, pues es el pastor. Oye, mira, yo veo esto y esto en el pastor. Pues sí, pero es el pastor, no le podemos decir nada. Oye, pero está fuera de lugar. No, pero es el pastor, no le podemos decir nada. Se va a enojar. Es más, hasta nos va a echar de la congregación. No, aquí estamos hablando de que el rey escuchó. Pero, ¿de parte de quién iba Natán? De parte de Dios. Cuando yo quiera hacer algo, cualquier cosa, y dice la palabra que ahora nosotros somos, ¿qué somos, mi Alfonso? Reyes y sacerdotes. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Tenemos que saber aceptar lo que nos van a decir cuando estamos fuera de orden. Pero también si yo voy a decirle algo a alguien, dice la palabra, santifícate. Yo no puedo llegar y decir nada más, oye, y esto, tengo que ir santificado, pero para que yo pueda estar santificado tengo que tener una comunión con Dios. Lo único que me va a santificar es la palabra de Dios. ¿Ok? Pero entonces estamos hablando que un rey lo están diciendo lo que está haciendo mal. Segunda de Samuel 12, versículos 11 y 13. Nos dice lo siguiente, así ha dicho el Señor, he aquí yo haré levantar el mar sobre de ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres, a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel en pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Aquí cometió un pecado David, y le está diciendo a Natán, sí, yo he pecado, pero le está diciendo David a Natán, pero Natán le dice, sí, pero como reconociste tu pecado, Dios ya te redimió, y no morirás. A Saúl no se arrepintió de lo que hizo, y Dios lo desechó y puso a David.
David también pecó igual que Saúl, pero sin embargo hubo un arrepentimiento. Reconoció y supo escuchar a Natán. Y Dios dice, no morirás. Dios perdonó a David. Primera de Reyes 1:13 dice, ve y entra al rey David y dile, Señor, rey, Señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Aquí ya es cuando David ya está ya viejo, seguía siendo rey, tenían varios hijos, pero David había dicho que el siguiente rey iba a ser Salomón, pero aquí otro hijo de David, Adonías, ya había usurpado el trono, ya estaba en el trono. Y entonces nuevamente el profeta Natán le dice a Betsabé, dice, ve y habla con el rey. Nuevamente Natán le dice, tú prometiste esto, es lo que acabamos de leer. Primera Reyes 1:22-24, dice, mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán. Nuevamente el profeta Natán por segunda vez llega a hablar con el rey mismo. Y dice, y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra, y dijo Natán, rey, señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? Ahí en 1 Reyes 1, 28-30, dice, entonces el rey David respondió y dijo, llamen a Betsabé, y ella entró a la presencia del rey, y se puso delante del rey, y el rey juró diciendo, vive el Señor que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por el Señor tu Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, en lugar mío, así se hará hoy. Entonces llegó nuevamente Natán y le dijo, ¿sabes qué? Aquí estás cometiendo un error, David, otra vez, tu hijo Adonías ya usurpó el lugar, y tú dijiste que iba a ser para Salomón. La segunda vez, David ya estaba viejo, pero seguía siendo rey, y nuevamente lo escuchó. Nuevamente escuchó a Natán. ¿Por qué? Porque iba de parte de Dios. Entonces, tenemos que aprender a escuchar. Si alguien nos está reprendiendo con la palabra de Dios, tenemos que saber escuchar. Pero digo, hay mucha gente que dice, no sabes quién soy yo. Yo soy el pastor, yo soy el profeta, yo soy esto, yo soy lo otro. No, eso es otra cosa que Dios encontró en el corazón de David, que sabía escuchar y reconocer sus pecados. Ok, otro punto. David se preocupaba por enseñar a sus hijos. ¿Enseñarles qué? Pues obviamente la palabra de Dios. Primera de Crónicas 28:9. Primera de Crónicas 28:9 dice, oh tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele. Pongamos atención ahí, dice, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscas, lo hallarás, mas si lo dejas, Él te desechará para siempre. Aquí David está hablando a su hijo Salomón, le está dando una instrucción, dice, busca y reconoce a tu Dios, y lo principal dice, y sírvele. La verdad, ¿tenemos trabajo para servirle a Dios o no? Ayer los que fuimos allá a Pachuca, los que fueron, estaba lloviendo, parece un desierto ahí, los que estaban caminando ahí, eso es irle a servir al Señor. Dice, no, a mí yo sí quiero servirle, pero ponme aquí adelante. Yo sí quiero, a mí no me pongas a lavar baños, no me lleves a caminar allá en la tierra, nada que no le sufra. No, donde Dios nos lleve, eso es servirle, dejarle absolutamente todo para servirle. Dicen que cuando Jesús sana a la esposa de Pedro,
de inmediato. Fue sanada y de inmediato, ¿qué dice la palabra? Le servía a Jesús. De inmediato, así no dijo, ¿sabes qué? Déjame reposar 2 o 3 días en lo que me recupero, en lo que lo pienso. No, dice que de inmediato le servía. ¿Y qué es servirle? Lo que Dios nos mande. El trabajo es mucho, lo que tenemos que hacer para la obra de Dios es mucho. Pero nadie quiere ir, nadie se quiere levantar, dice, no, pues es que es a las 7 de la mañana, no, pues hay que ir hasta por allá, que hay que hacer esto, no, es que ¿sabes qué? Mi trabajo es primero. Cuando yo ponga a Dios en primer lugar, Dios va a acomodar toda mi agenda, todo lo va a... Si yo pongo a Dios, y yo, dice la palabra de Dios, que lo que esté, hermano, nos dice, pruébame, dice Dios, pruébame, y derramaré hasta que sobreabunde. Miren, nada más que Dios llegue a ese punto de decir, pruébame, de ponerle a Él en primer lugar, y todo lo demás será bendición, dice, y derramaré hasta que sobreabunde. Pero muchas veces no queremos dar ni media hora para las cosas de Dios. Entonces aquí David tenía eso, aquí la enseñanza que estaba dándole a su hijo dice, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario. Si yo estoy aquí no es porque me traigan, es porque yo tomé la decisión, fue mi voluntad venir. Muchos nos llevan a fuerzas, la verdad, muchas veces nos llevan a fuerzas. Ay, bueno, estamos bien, vamos a la congregación nomás para que no estar peleando. Pero muchas veces no tenemos la voluntad. Es la enseñanza que David le está dando a su hijo Salomón. Sírvele con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de ¿cuántos? Dice aquí, de todos. Dios sabe perfectamente cuál es el corazón que tenemos aquí cada uno de nosotros. Dios sabe perfectamente si verdaderamente estoy entregado a las cosas de Dios o nada más estoy siendo hipócrita. Nada más estoy porque me trajeron, nada más estoy porque visito, porque tengo a alguien aquí, pero cuando ya no esté aquí me olvido de Dios. Entonces Dios escudriña el corazón de todos y Dios nos busca absolutamente a todos. Todos somos criaturas de Dios, no todos somos hijos. Todos somos criaturas de Dios. Yo me convierto en hijo de Dios cuando acepto a Jesucristo. Pero aún así, Dios nos busca absolutamente a todos. ¿Ok? Dice, y entiende todo, y dice que Dios entiende todo intento de los pensamientos. Y si tú lo buscas, lo hallarás. Si yo busco a Dios, lo voy a encontrar. Pero si no lo busco, dice, serás desechado. Si yo no me acerco a Dios, me está, oye José, ven, pero si yo no me acerco, ok, pues no quieres nada, y Dios va a respetar mi decisión. Es algo que tenía David. Esa enseñanza se la daba a sus hijos. Nosotros como padres tenemos mucha responsabilidad. Si yo conozco a Dios, ese conocimiento que tengo de Dios, lo tengo que transmitir a mis hijos. Ok. Otro. David adoraba y alababa a Dios. Pero una verdadera alabanza. David adoraba a Dios. Miren, Primera de Crónicas 16, 25, dice, porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Dice, digno es de suprema alabanza. Dios es digno de que yo lo alabe. Pero les vuelvo a repetir, mi principal alabanza, mi principal adoración es mi obediencia. Mi obediencia. Miren, vamos, busquen por favor en 1 Samuel 6:14. Primero de Samuel 6:14, la manera en que adoraba David al Señor. Primera de Samuel, segunda de Samuel 6:14. Dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Dios. Danzaba con toda su fuerza, pero delante de ¿quién? De Dios. Lo hacía delante de Dios. Puede que yo aquí esté leyendo la alabanza, pero no me esté danzando y brincando. Pero verdaderamente lo estoy haciendo, o mi mente está en otro lado. Y nada más estoy brinque, y mi alabanza no es para Dios. Entonces aquí David dice, David danzaba con todas sus fuerzas delante de Dios. Vamos a brincarnos al versículo 16, ahí mismo.
Dice, cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante del Señor y lo menospreció en su corazón. En su corazón, ¿quién era Mical? Era la esposa de David. Y cuando vio, estaba aquí asomado por la ventana, la esposa, y vio que David venía con el arca del Señor, y brincando y danzando, y se avergonzó la esposa, le daba pena de ver a su esposo. Dice, ¿cómo siendo tú el mismo rey estás haciendo eso? Vamos a ver qué más dice la palabra. Vamos al versículo 20. Dice, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado él hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro un cualquiera. Aquí vemos que la esposa está regañando a David, ya nada más estabas ahí brincando y danzando enfrente de todos, dice sin decoro. Dice, entonces David respondió a Mical, dice, fue delante, ¿qué dice ahí? ¿Fue delante de quién? De Dios. Fue delante de Dios. Lo que David estaba haciendo era delante de Dios, no estaba haciendo ningún ridículo. Para mucha gente puede ser que sí, y aquí para la esposa estaba haciendo el ridículo. Pero dice David, fue delante de Dios, fue delante de Dios, quien me eligió en presencia de tu padre y toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, danzaré, ¿qué dice ahí? ¿Danzaré delante de quién? O sea, por tanto, aunque me critiques, yo lo seguiré haciendo. No me importa lo que tú digas, no me importa lo que digan los demás, yo lo seguiré haciendo delante de Dios. Es lo que hacía David, es lo que le agradaba a Dios. Dice, yo lo seguiré haciendo delante de Dios, y aún me haré más vil, o sea, aún bailaré más, si esto no te gusta, es más, los voy a hacer peor. Ayer cuando estuvimos cantando ahí, los cantos para los niños, al final como terminaba con un rap o qué era lo que pasaban a bailar, y mucha gente puede decir, mira lo que están bailando, y son cristianos. Sabemos para quién lo estamos haciendo, si verdaderamente dice David, y aún me haré más vil, esposa, no me importa lo que tú digas, aún lo haré peor desde tu punto de vista, pero ¿para quién lo voy a hacer? Para Dios. Dice, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quien has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Tiene consecuencias estarse burlando, estar criticando cuando una persona verdaderamente está adorando a Dios. Tiene consecuencias. Esta persona quedó estéril, ya jamás volvió a tener hijas. La esposa de David quedó estéril por estar criticando lo que estaba haciendo David. ¿Por qué? Porque verdaderamente lo estaba haciendo para Dios. Entonces, muchachos, cuando yo esté adorando y alabando, verdaderamente que lo esté haciendo a Dios. Yo he visto gente aquí que allá abajo están diciendo majaderías y aquí se pueden alabar a Dios. Eso no llega a Dios, eso no es una alabanza a Dios. Entonces tengo que estar, si yo no estoy bien con Dios y no me he puesto a cuentas, mejor, ¿sabes qué? No, que pase otro. Yo no soy digno de estar aquí al frente. La alabanza es algo muy importante, es algo delicado. Es cuando estamos alabando, ahorita es el tiempo de alabanza, estamos preparándonos para lo que va a venir. ¿Qué es lo que va a venir? La palabra de Dios. Ahorita yo lo estoy leyendo, pero quien está hablando es Dios mismo. Entonces, la alabanza es preparar lo que viene, que es la palabra de Dios. No es cualquier cosa. Es muy delicado lo que tenemos que hacer. Entonces, es algo que David tenía. Alababa a Dios y es algo que Dios vio en el corazón de David. ¿Okay? También en David había gratitud. Sabía ser agradecido. Salmos 31. Salmo 31. Miren, ahí como título dice acción de gracias por haber sido librados de la muerte. Acción de gracias. Dice, te glorificaré, oh Señor, porque me has exaltado
y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Ok, y hay muchas cosas más, no podemos llevar más tiempo. Lo que Dios vio en el corazón de David. Era pecador David, sí, pero sin embargo en toda la palabra es el único que se refiere a Dios que era conforme al corazón de Dios. Es lo que Dios está buscando de mí. Es lo que Dios quiere de mí. Que sea yo conforme a su corazón. Les decía, yo busqué toda la palabra, un solo versículo y no lo hallé, porque la palabra es el mismo corazón de Dios. Es lo que Dios está buscando en mí. Otra cosa que te da David, ya así rápidamente, te da arrepentimiento. Se arrepentía de todo corazón y era humilde. No era arrogante, aun siendo el rey no era arrogante. Ya lo vimos, como sabía escuchar, se arrepentía. Entonces, ¿qué busca? A ver si podemos hacer una pregunta. Si yo les pregunto, ¿qué es lo que busca Dios de mí? ¿Qué podemos decir? Corazón sincero. Ajá. Sí, un corazón sincero, podemos buscar, o sea, el corazón de Dios, Dios, dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es que podemos decir toda la palabra, eso es lo que la boca de Dios es su misma palabra. ¿Qué sale de mi boca? Alguna vez alguno llegó a platicar con mi suegra, estamos ahí comiendo, y le dice, no, pastor, es que la verdad de repente se me salen las groserías. Y mi suegra le dice, ¿sabes por qué se te salen? Porque las traes allá adentro, por eso te salen. Si no trajeras eso, no te saldría. Sí, todos tenemos algo así, pero tenemos que decirle a Dios que nos ayude, que nos limpie. De verdaderamente yo, y no es de que me doble rodillas literalmente, que yo verdaderamente le pido a Dios y que yo ya diga, ya no quiero hacer las cosas a mis fuerzas, Dios, aquí estoy. Haz conmigo como tú te plazca, y sabemos que la voluntad de Dios es perfecta, para que nos vaya sacando, nos ayude a sacar todo, absolutamente todo lo que nos estorba. Pero recuerden que esto es una decisión, Dios no va a hacer nada si yo no se lo permito. Él nos sigue buscando, muchachos, Él sigue buscando a gente, pero dice, y no lo hallé, anduve buscando y no lo hallé. Y muchas veces así ha pasado con nosotros, sigue buscando en nosotros y sigue sin encontrarnos. Entonces ya es tiempo de que diga Dios, como lo dijo con David, he hallado a esta persona, a cada uno de los que estamos aquí, conforme a mi corazón. ¿Ok? Pues vamos a dar gracias a Dios. Bendito Padre, te damos gracias en esta tarde por tu infinito amor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir a escuchar tu palabra, Padre hermoso. Te pedimos que esta palabra, Padre, que caiga en nuestros corazones, Padre hermoso, para que la podamos poner por vida poner por obra en nuestras vidas, Padre hermoso, para que todo lo que tú nos enseñas día tras día, Padre, lo podamos vivir, que nos podamos dar un testimonio vivo de que verdaderamente somos unos hijos apartados para ti, bendito Padre. Yo te doy gracias por cada una de las familias aquí representadas, por cada uno de los muchachos, Padre bendito. Yo los bendigo en el nombre de ti, Hijo amado Jesús, Padre hermoso, para que todo lo que ellos hagan el día de hoy, Padre, pueda ser prosperado. Que todos ellos, cada uno de los que estamos aquí, podamos reflejar tu santidad, bendito Padre, que verdaderamente somos tus hijos. Todo esto te lo pedimos con acción de gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.